El reino de Pamplona llegó a su máximo esplendor con el rey Sancho III el Mayor. El condado de Pamplona, que ya se había convertido en un reino, consigue anexionarse, consigue dominar los condados de Aragón, de Sobrarbe, Ribagorza. Le va a arrebatar el condado de Castilla al reino asturleonés. Nos vamos a centrar en Sancho III, pero sobre todo en su muerte, que ocurre en el 1035. Porque al morir este rey pamplonés, repito, Sancho III el Mayor, va a dejar este amplio reino de Navarra a sus hijos. Al mayor, a García, va a ser el nuevo rey de Pamplona. A su hijo Fernando le va a dejar el condado de Aragón. Y además, Fernando tenía que ser vasallo de su hermano García, que era el rey. A otro de sus hijos, Ramiro, le va a dejar el condado de Aragón, y lo mismo. También Ramiro va a tener que ser vasallo de su hermano García. Y por último, al hermano pequeño, a Gonzalo, le va a dejar Sobrarbe y Ribagorza. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Fernando no quiere ser solamente conde y se autoproclama rey de Castilla. Y por supuesto se enfrenta a su hermano porque no quiere ser vasallo suyo. De hecho, Pamplona y Castilla entrarán en guerra, hasta la muerte de García. Por otro lado, Ramiro va a hacer lo propio. Se va a autoproclamar rey de Aragón. Y además va a añadir Sobrarbe y Ribagorza, porque su hermano Gonzalo va a morir. No se sabe si fue una muerte natural o por el contrario fue asesinado. Pero el hecho es que Ramiro se quedará con Sobrarbe y Ribagorza. Por tanto, el origen del reino de Aragón va a ser precisamente este. Esos tres condados, Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, y su primer rey va a ser Ramiro I. Este es el árbol genealógico de Sancho III el Mayor. Este es el rey más importante del reino de Pamplona, porque bajo su dominio va a estar no solamente Pamplona, sino también Aragón, Sobrarbe, Ribagorza y también Castilla. A su muerte, en el 1035, lo tenéis aquí, va a dejar esos territorios en manos de sus hijos. Al mayor, a García Sánchez, le va a dejar el reino de Pamplona. El resto de sus hermanos van a recibir el resto de condados, con la condición de que todos ellos, Gonzalo, Ramiro, Fernando, sean vasallos de García, que es el rey de Pamplona. ¿Qué es lo que sucede? Por un lado, el condado de Castilla se lo va a dejar a su hijo Fernando, pero Fernando no querrá ser vasallo de García y se autoproclamará rey de Castilla. El asunto va a acabará en una guerra entre hermanos. Fernando I y García Sánchez acabarán guerreando entre sí. Por el lado de Aragón, Ramiro va a hacer lo mismo. Se va a independizar, rompe con el vasallaje, no quiere ser vasallo de su hermanastro García y se proclama rey de Aragón. Este es el primer rey del reino de Aragón, Ramiro I. Y por otro lado, los condados de Sobrarbe y Ribagorza le correspondieron con el hijo menor, con Gonzalo, pero este murió. Y Ramiro se quedó con estos dos condados. Así que el reino de Aragón estará formado en primer lugar por los condados de Aragón, de Sobrarbe y Ribagorza. Aunque ya sabemos que los reyes, tanto Ramiro como los reyes posteriores, ampliarán los territorios. Nos centramos ahora en los orígenes del reino de Aragón. Vamos a volver un poquito atrás, cuando Aragón solamente era un condado con condes vasallos de los francos. El conde que se va a independizar de los francos, ese conde que va a romper con el vasallaje, va a ser Aznar Galíndez. Posteriormente, ¿cómo este condado de Aragón va a formar parte del reino de Pamplona? Pues va a ser por matrimonio. En este caso, la hija del conde Aznar Galíndez, Andregoto, sí, ya sé que el nombrecito se las trae, pero en la Edad Media la verdad es que los nombres de las mujeres dejaban bastante que desear. Pues Andregoto va a casarse con el rey de Pamplona. Y de esta manera, García Sánchez, rey de Pamplona, tendrá también el dominio sobre Aragón. Luego ya sabemos lo que pasa. Llegará Pamplona, seguirá creciendo, hasta Sancho III el Mayor, que volverá a dividir el reino y dará origen a la aparición del reino de Aragón. Vemos que el primer rey de Aragón es Ramiro I, que va a ampliar los territorios del reino. Lo que pasa es que morirá sitiando la ciudad de Graus. Sancho Ramírez, su hijo,
va a ser el siguiente rey de Aragón. Volverá a ampliar los territorios y se va a hacer vasallo del Papa. ¿Por qué hace esto? Pues es simplemente una medida para darle prestigio a un reino que acaba de nacer. Además de eso, Sancho Ramírez va a fundar la ciudad de Jaca y va a construir en ella una catedral, que va a ser una de las primeras en estilo románico, con lo que va a favorecer que ese estilo románico se extienda por la península y sobre todo por el Camino de Santiago, porque esta era un poco la idea. Lo que pretendía Sancho Ramírez era atraer peregrinos de los que venían de Francia hacia Santiago de Compostela para que pasasen por esa ciudad de Jaca. El motivo, ya os lo podéis imaginar, a más peregrinos, mayor riqueza y por supuesto mayor prestigio para su reino. Por otra parte, Sancho Ramírez, haciéndose vasallo del Papa, va a hacer que cambie el rito. Es decir, en la península ibérica se seguía un rito que se llamaba mozárabe. ¿A qué me refiero con el rito? Pues simplemente a la manera de hacer la misa, es decir, el ritual cristiano. Sobre todo pues la manera pues, en la que se realizaba la Eucaristía. Los papas la habían cambiado ese rito, y Sancho Ramírez va a ser uno de los primeros que cambie ese rito mozárabe, que era algo típico que se hacía en la península ibérica, por el rito romano, establecido desde Roma por el Papa. Bien, como Sancho Ramírez va a ampliar los territorios, ya lo hemos dicho, se va a encontrar un territorio que está muy vacío de población. Es decir, las tierras que se reconquistan necesitan, los reyes aragoneses van a necesitar llenarla de población, un poco parecido a lo que habíamos visto en Asturias. ¿Qué es lo que hace Sancho Ramírez? Pues va a conceder fueros. ¿Esto qué es? En realidad los fueros son como leyes. Son leyes pero ventajosas para aquellas personas que vayan a repoblar esos lugares recién reconquistados. Se trataba de motivar a la gente para que fuera a vivir a esos sitios y cambiase su residencia, ¿no? Además, estas nuevas tierras eran muy peligrosas, porque eran las tierras fronterizas con los musulmanes y estaban sometidas a muchos ataques. Entonces, claro, a ver qué loco se iba a ir a vivir allí sabiendo que en cualquier momento podían llegar los musulmanes, robarte la cosecha, quemarte e incluso matarte. Entonces, para estimular, para motivar a que la gente fuera a repoblar esas zonas, todos los reyes cristianos prácticamente, no solamente en Aragón, también va a pasar en Castilla, también va a pasar en el reino astur-leonés, conceden esos fueros. Repito que son leyes ventajosas, concedían ventajas a aquellas personas que iban a vivir allí. La más importante de ellas es que los va a hacer hombres libres. Es decir, no sujetos a ningún vasallaje. Todos los que vayan a vivir allí no van a ser siervos de ningún noble. Y eso le daba muchísimas ventajas. En estos fueros también aparecían otras ventajas de tipo económico. Por ejemplo, les libraban de muchos impuestos. Y de esa manera, pues la gente así se sentía motivada para ir a vivir a esas zonas. Pues esto es lo que va a hacer Sancho Ramírez, lo va a hacer habitualmente. Además, Sancho Ramírez, ya por último, va a morir antes de conquistar la ciudad de Huesca. El sucesor de Sancho Ramírez va a ser su hijo Pedro I. Lo único que os he puesto en los apuntes es que Pedro I va a ser el rey que conquiste la ciudad de Huesca y por tanto amplíe nuevamente el reino de Aragón. Nos detendremos un poquito más en el sucesor de Pedro I, que va a ser su hermano Alfonso I, el apodado el Batallador. El apodo, como supongo que os imaginaréis, se debe a que va a ser el rey que más va a ampliar los territorios del reino de Aragón. Él va a conquistar Zaragoza, Tudela, Borja, Épila, un poquito más hacia el sur, Daroca, se meterá por los valles del Jalón Giloca, Calatayud. Por tanto, va a ampliar enormemente el reino. ¿A costa de quién? Pues a costa de los musulmanes, a costa de Al-Ándalus, que se había dividido en reinos taifas. Volvemos a recordar Al-Ándalus. Sabemos que tras la muerte de Almanzor, en el 1002, Al-Ándalus, o en Al-Ándalus comenzó a haber movimientos independentistas, vamos a llamarlo así, de forma que paulatinamente diversos territorios se dividieron, se separaron de Al-Ándalus, hasta que finalmente Al-Ándalus quedó dividido en 25 reinos llamados taifas. Estos reinos son pequeñitos, son poco poderosos comparado con el poder que tenía todo Al-Ándalus unido. Por eso, como dijimos antes, los reinos cristianos van a aprovechar ese momento para arrebatarles tierras a los musulmanes.
Este es el momento en que Alfonso I amplía los territorios del reino. Por otra parte, también es importante saber que Alfonso I va a tratar de unir su reino con el de Castilla, a través del matrimonio con la reina de Castilla, una reina llamada Urraca. Sí, ya sé que el nombre se la extrae, pero bueno, después de ver a Andregoto tampoco nos vamos a tirar de los pelos por este nombre. El caso es que Urraca y Alfonso I, los dos tenían muy mal genio, tenían muy mala leche, y los dos van a acabar discutiendo. Es más, Alfonso I va a repudiar a la reina Urraca, hasta que al final incluso Castilla y Aragón entrarán en guerra entre sí. Así que el matrimonio fracasará y no tendrá hijos. Voy a centrarme ahora en la conquista de Zaragoza. Importantísimo la fecha, 1118. Os la he puesto en negrita, bien resaltada, para que no se os olvide estudiarla. ¿Qué sucede con la conquista de Zaragoza? Pues que Alfonso I se va a dar cuenta de que la ciudad y el territorio es enormemente rico. Los musulmanes tienen un activo comercio, tienen muchísima artesanía, tienen grandes campos de cultivo. Recordad que los musulmanes eran expertos agricultores, tenían unos sistemas de regadío y unos cultivos y unas técnicas que los cristianos no conocían en absoluto. Así que Alfonso, al conquistar Zaragoza, se da cuenta de que como huían estos musulmanes, toda esa riqueza se va a perder. Para no perderla, lo que hace es negociar con los mudéjares. Acordaos de la palabra mudéjar. Mudéjar, musulmán que vive en territorio cristiano. Pues como decía, Alfonso les va a pedir a esos mudéjares que no huyan, que se queden a vivir en Zaragoza. A cambio, él les va a respetar sus costumbres, sus leyes, su lengua y su religión. Lo único que les va a pedir a cambio es que esos mudéjares dejen de vivir en la ciudad y salgan a vivir a barrios fuera de la ciudad. ¿Recordar cómo se llamaban? Efectivamente, estamos hablando de los arrabales, es decir, a barrios fuera de las murallas. Son los barrios más pobres y más peligrosos. Pero a cambio esos mudéjares van a poder seguir viviendo. Y de esa manera Alfonso también se va a aprovechar de esa riqueza, de ese comercio, de esa artesanía, de esos cultivos que no se van a perder. El problema que vamos a tener con Alfonso I va a ser su muerte, sobre todo su testamento. Alfonso muere sin hijos. Ya vimos que había fracasado su matrimonio con Urraca. Y en su testamento, cuando lo leyeron, la sorpresa fue que vieron que Alfonso I dejaba el reino de Aragón y todos los territorios conquistados, se los dejaba a las órdenes militares. Las vimos hace poquito. Recordar los templarios, los hospitalarios. Además, recordar que os dije que en la península van a aparecer unas órdenes militares que son especiales, que son propias de los reinos cristianos de la península. Vamos a las órdenes de Calatrava, de Montesa, de Alcántara, etc. Pues Alfonso I le deja el reino a las órdenes militares, entre ellas a los templarios y a los hospitalarios. Claro, esto es la ruina para el reino. Incluso las órdenes militares rechazan este testamento porque entienden que ellos no es su labor, la de ser reyes de ningún sitio. Así que las órdenes militares renunciarán al trono previa compensación, es decir, para que las órdenes renuncien al testamento, les van a ampliar muchísimo sus señoríos, sus feudos. Con lo cual, ahora el problema está en a quién se pone de rey. Así que se va a pensar en un hermano de Alfonso I, que se llama Ramiro, pero que es monje. Pero como no hay otra persona, le van a pedir a este Ramiro que deje el convento y sea rey, y se convierta en rey de Aragón. Así que Ramiro lo hará. Saldrá del convento, dejará los hábitos, se casará y se convertirá en el rey Ramiro II, apodado originalmente el monje. Su reinado va a ser importante también, sobre todo porque va a casar a su hija, va a tener una hija llamada Petronila. El nombre igual os suena, ya sabemos el Hotel Petronila, ese que está en el Aragonia, ¿de acuerdo? Se llama Hotel Reina Petronila precisamente por esta reina, por la hija de Ramiro II el monje.
muy pequeñita, a Petronila la va a prometer en matrimonio, y esto va a ser enormemente importante, la va a prometer en matrimonio con un conde de Barcelona, con Ramón Berenguer IV. Hasta ahora parecía que nos habíamos olvidado de los condados catalanes. En realidad los condados seguían siendo condados, y prácticamente todos estaban bajo el dominio, todos esos pequeños condados catalanes eran vasallos de los condes de Barcelona, que en realidad era el condado más importante. Bien, pues Ramiro va a casar a su hija Petronila con Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona. A partir de entonces, los destinos de Aragón y de los condados catalanes pues van a estar unidos. El hijo de ambos, el hijo de Petronila y de Ramón Berenguer, va a ser Alfonso II. Con él va a comenzar lo que llamamos la corona de Aragón. Hasta ahora hablábamos de Reino de Aragón. Pues a partir de Alfonso II lo vamos a llamar Corona de Aragón. Es decir, es la unión del Reino de Aragón con los condados catalanes. Así la van a llamar, la van a denominar las fuentes. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que Aragón se queda con los condados catalanes? No, en absoluto. Están unidos, van a tener el mismo rey, con Alfonso II. Pero sin embargo, Aragón va a tener sus leyes, completamente diferentes de las de Cataluña. El idioma va a ser diferente. En Cataluña se habla el catalán, ¿de acuerdo? Por tanto, el idioma de Cataluña y de Aragón también va a ser diferente. Va a ser diferente la moneda. Van a ser diferentes las cortes, que ya las veremos. Es decir, todo va a ser diferente. Son como dos países extranjeros, pero que van a tener el mismo rey. Así que cuidado, no pensemos que Aragón se va a quedar con Cataluña, ni con Cataluña con Aragón. Es decir, ahí nadie domina a nadie. Es un reino y una serie de condados que son independientes entre sí. Son como dos países extranjeros, repito. Solo que a partir de ahora van a tener el mismo rey. Esto es lo que denominamos la corona de Aragón. Y cuidado, porque la corona va a ir extendiéndose y va a ampliar sus territorios. Pero siempre, por favor, esto os tiene que quedar muy claro. La corona de Aragón en realidad son diferentes reinos y territorios que se van añadiendo, pero que cada uno es independiente del otro. Y ninguno domina al otro. Aquí tenéis cómo estaría el mapa de la península ibérica hacia el 1143. Tenemos la corona de Aragón y Cataluña unidos. En estos momentos estaba reinando la reina Petronila de Aragón, que estaba ya casada con Ramón Berenguer IV. Como veis, Zaragoza ya estaba conquistada, ya la conquistó Alfonso I el Batallador, y se van ampliando territorios, sobre todo hacia el sur, aunque ya veis, por ejemplo, aquí Lérida resiste. Durante el reinado de Petronila y Ramón Berenguer IV, en realidad quien dirigía todo era Ramón Berenguer IV, al que se le va a dar el título de príncipe, porque en realidad la reina era ella, la reina Petronila de Aragón. Aunque, a la hora de la verdad, quien ejercía esas labores de rey era ese Ramón Berenguer IV, con ese título que le dieron, ya que solo era conde. Entonces, al casarse con una reina, decidieron darle el título de príncipe. Por otro lado, tenemos el reino de Navarra, ahora ya separado de Aragón. Esto ya repaso. Sabemos que Navarra y Aragón se unieron con Sancho Ramírez, dado que Sancho Ramírez heredó Navarra. Se separarán a la muerte de Alfonso I el Batallador. Ya sabéis, ese testamento tan raro va a hacer que los navarros se separen ya definitivamente. Aunque, como vemos, Navarra ha quedado encajonada entre esta corona de Aragón y la corona de Castilla. En cuanto a los castellanos, en estos momentos Castilla y el reino leonés están unidos. Pero vemos aquí que ha aparecido Portugal. Esto se debe a que tras la muerte del rey Alfonso VI de Castilla, se produjo una guerra civil dentro de Castilla, y los portugueses, que se habían convertido en un condado, aprovecharon la situación de guerra para independizarse, con Alfonso Enríquez. Más hacia el sur lo que vemos es Al-Ándalus, como veis pone reinos de taifas. Pero tenemos aquí unas flechas, que vemos que dice ofensivas almorávides. Es en este momento cuando los almorávides han pasado la península
y están reuniendo, están unificando de nuevo al Andalus e incluso van a atacar al condado de Aragón e incluso a Castilla.